¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan hoy en este sábado, bello sábado lluvioso. Vamos a presentar el libro de relatos breves de Leonel Alizanotelli, que se llama Hilo Rojo. Y bueno, pues para esta actividad, además de la presencia de nuestro autor, tenemos la grata compañía, la honrosa compañía de la doctora Adriana Azucena Rodríguez. Ella es doctora en literatura hispánica, profesora, investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en las áreas de creación y teoría literaria. Es autora de los libros de minificción, postales y La sal de los días, publicada en el 2017 por la UAP. Viajes ilustres del silencio en el 2020. Y si todos somos monstruos, dice, sí, en el 2020. Bueno, pues por su parte, nuestro autor, Leonel Alizanotelli, él es, recuerda aquí en su semblanza que él es, nació en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y maestro en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente imparte clases de literatura y comunicación en el Colegio de Bachilleres. Además, es autor del libro de minificciones Cháchara Amor y del poemario Razón sin razón, que publicó en el 2024. Algunas de sus minificciones son parte de antologías nacionales e internacionales, y destaca su trabajo como creador de un canal de YouTube que se llama Yo Leo, donde hace comentarios, reseñas sobre distintas lecturas que él hace de diversos libros. Y bueno, pues esta obra, les voy a leer lo que dice aquí en la cuarta de foros, un pequeño texto que escribí como invitación para que ustedes lean este libro. Para su encuentro, deleite y análisis, decenas de relatos incluyen en este libro, Hilo Rojo. Pertenecen a una expresión literaria que recibe distintos nombres. Unos la llaman microficción, otros minificción, otros microrelatos, y hay quienes la califican simplemente con el adjetivo de relatos breves. Al alarde de síntesis se suma el ingenio, la creatividad y un audaz remate. Justamente por estos atributos han adquirido un importante lugar en el gusto de los lectores, que además hallan en ellos cápsulas de reflexión y crítica de nuestro comportamiento. Específicamente en Hilo Rojo, Leonel Alizanotelli reafirma su talento y preferencia por este subgénero narrativo. Con gran pericia expone las congojas de personas solitarias, los avatares de víctimas de la ambición, los absurdos cotidianos que nos acompañan en todo momento, las nimias obsesiones que engrandecemos irracionalmente, los amores soñados que nunca llegan, la anatomía del deseo que no encuentra satisfacción, es decir, ese conjunto de motivación y de aspiraciones que en el peor de los escenarios pueden descarrilar en problemas, en violencia, en muerte. Un hilo rojo sesga sus historias y nos guía con giros, construcciones y palabras de nuestro tiempo por un sendero que se aproxima a la realidad, exhibiendo a los protagonistas que la habitan, seres acorralados por un entramado de sinsentidos, por el caos existencial impregnado de nihilismo. Y bueno, pues dicho lo anterior, me gustaría darle la palabra a la doctora Adriana Azucena Rodríguez para que ella nos exponga el comentario sobre esta obra. Por favor, es un aplauso para los participantes. Hola, buenas noches, muchas gracias por encontrarnos acá y bueno, pues
diría celebrando, pero ay, es un libro que bueno, hay que platicarlo. A ver si. No, sí es una fiesta definitivamente, porque con mucho orgullo quiero, pues sí, señalar que Leonel Ali Sanutelli, pues sí, ya está posicionándose como una de las voces, pues, digamos, emergentes más representativas de esta nueva generación de ficcionistas mexicanos, con compañeros de generación muy interesantes, ¿no? Como Jazz, que aparece también en una de las minificciones, Jazmín García. Y bueno, pues otros que, híjole, ya nos están desprezando. Oigan, ¿cómo fue posible eso? ¿A qué hora fue? Ay, no. Y pues sí, ¿no? Porque ya este es su segundo libro del género, entonces pues no cualquiera en tan poco tiempo. De poesía no sé mucho, así que bueno, ya iré a la presentación del libro de poemas. Pero en minificción sí están ocurriendo cosas muy interesantes, con Cháchara Amor, que está como muy distante de este nuevo hilo rojo, y sin embargo ya se está notando el parentesco que hay entre ambos libros. Es decir, Leonel también ya está mostrando pues un estilo propio, ya una voz muy muy bien definida, y pues bueno, de eso estamos hablando acá, ¿no? También es cierto que Leonel está representando una generación pues muy curiosa, ¿no? Una generación que hasta ayer todavía pues parecía no leer más que Harry Potter, y eso si no se le adelantaba la película antes. Una generación que parecía solo tener sentidos y percepción para una música muy deprimente, para ir a pelearse con otras tribus urbanas, y sin embargo, pues ahora, ¿no? Espero que también mucho de esa generación, como lo puedo ver con otros compañeros tuyos, pues ya, ¿no? Tenemos a un profesor comprometidísimo con sus estudiantes, y digo profesor para no chocarlo con que también es un maestro en literatura española, con un tema bastante complejo, con un autor que pues a pesar de ser estudiadísimo, Leonel logró sacarle bastantes elementos muy novedosos. Estamos también ante una joven promesa todavía, que pues también es un youtuber que hace cosas realmente muy interesantes. Ya presentó Historia de la Literatura, también ha entrevistado, dialogado con autores pues poco difundidos, lo que también se agradece porque también ha sido una ventana. Y bueno, pues de pronto también temas bastante más divertidos como series y cosas que está viendo ahí. Y pues en fin, ¿no? Es un perfil que concentra muchos de los logros de su generación. Por desgracia, también ha recibido los ecos de las olas de violencia que han azotado nuestra realidad justamente desde que naciste, ¿no? Y pues bueno, de ahí pues, no podíamos, ¿no? Esperar como otras formas artísticas. Esas olas traen pues los restos del naufragio, que es Hilo Rojo, una colección de minificciones que yo podría nombrar minificciones crueles, aunque de pronto está un poco el juego con la literatura de terror, pero pues bueno, el horror actual está basado, como sabemos, en la premisa de que el peor monstruo es el ser humano. Viene a sustituir todos los temores anteriores. Un horror que se adentra en el oscuro y complejo fenómeno de la violencia, que además está hasta insinuado en el título, que insinúa una serie de significados. El hilo rojo, ¿no recuerdan?
las abuelitas y las mamás le ponían un hilito rojo en la frente a los niños. Nunca me quedó muy claro si era para el hipo o si era para que no se hicieran viscos o para que se hicieran viscos. No, o sea, para el mal de ojo. exacto, ¿no? O sea, el chiste es que sí era muy común ver a un niño, o sea, como que el nacimiento de la vida ataviado con un hilito rojo. Está también el hilito rojo para que no se nos olviden las cosas. Está, por supuesto, la nueva leyenda japonesa, que está aquí también en exhibición. El hilo rojo que une a aquellos que están destinados el uno al otro y que eventualmente se van a encontrar. Y, por supuesto, el hilo rojo de la sangre, que pues representa ese destino final de muchos de los personajes de este libro. El horror es un fenómeno multifacético que se manifiesta de diferentes formas, desde los acontecimientos más absurdos, como un accidente en una cancha de básquet, o la superstición y la mala suerte. ¿Quién no envió ese correo electrónico? No, si no se hacía, tenían 7 años de mala suerte, no me acuerdo cuántos años de mala suerte. Bueno, pues uno de los personajes de Leonel va a tener ese terrible encuentro. Hasta, por supuesto, los procesos de despojo y ejecución del crimen organizado o la violencia feminicida de individuos que... No, entonces estoy hablando de estos individuos, pues, asesinos, feminicidas, que se consideraban normales hasta que ya no. Hilo Rojo ofrece un espacio para explorar estos aspectos a través de relatos breves, porque no todos son minificciones, hay que platicar también de la diferencia entre un cuento breve, y algunos son cuentos, pues cuentos, y una minificción, ¿no? Entonces, estos relatos van a capturar momentos de intensidad emocional, pero también momentos de crítica social. Cosas interesantes, porque se solía pensar que la minificción a lo mejor no tenía mucho espacio para la crítica social. Pues bueno, es tal vez una oportunidad de discutir qué no se puede en la minificción y qué sí. Yo conté 66 textos, ¿no? Uno que está de ocioso de pronto. Pero el número de 66 me pareció bastante cabalístico. Exacto. Nos conducen a una exploración rápida e impactante de situaciones violentas. En consecuencia, a una serie de reflexiones, o sea, ya que nos dio el susto, ya después podemos reflexionar sobre la vulnerabilidad física y psicológica de quienes estamos de este lado de la página. Las secciones del libro, pues ya para que se den una imagen, son pesadillas cotidianas, sombras del más allá y sangre y venganza. Pura cosa bonita, ¿verdad? Pura iluminación. Estas secciones resguardan no solo a esos monstruos humanos, sino también a los espectros tradicionales de la literatura de terror, principalmente fantasmas, pero fantasmas que tampoco se salvan de las manifestaciones de violencia que, insisto, son el verdadero terror que anida en este hilo rojo. Leonel no solo cuenta historias de espíritus incorpóreos que vagan por la tierra, sino que busca voces de aquellos que han quedado silenciados y apenas tienen algunas formas imperceptibles de hacer saber su sufrimiento, pero también su rencor. Cada fantasma representa una vida truncada, cuya historia merece ser visibilizada, merece ser contada. En fin, por último, la sección Sangre y Venganza son historias, no saben, hablando de puro optimismo aquí, historias sobre asesinos seriales. No tanto para comprenderlos, y lo pongo entre comillas,
o para darles voz, que de pronto es una trampa que nos pone, ¿no? También hay que entender cómo funciona. No, en realidad lo que hace Leonel es abrir ventanas para asomarnos hacia los efectos que estos individuos pueden tener en sus víctimas, o también en aquellos que sin saberlo podrían convivir con esos seres terribles e incomprensibles, ¿no? Esas anécdotas de, sí, era un vecino, pues no, nunca se metía con nadie, y de pronto, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a tener algunas historias parecidas. Es visible que Leonel hizo su tarea, que investigó muy bien estos perfiles. La mayoría son hombres. La mayoría están entre los 20 y los 40 años. Algunos, no todos, tienen antecedentes de violencia, por lo menos no se dijo. Rara vez establecen vínculos emocionales, aunque fingen tenerlos, sobre todo con sus víctimas. Y por supuesto, se caracterizan, como están caracterizados los personajes de este libro, con deseos de control y poder. Bueno, pues hagan de cuenta que todo esto está ejemplificado en esta sección, y tal vez es la que deja, como dirían, con más mal cuerpo, ¿no? Aunque uno dice, igual y no es la mejor lectura para antes de ir a dormir. O sí, ¿verdad? No, sí, sin piedad con los lectores. En fin, este libro no solo cuenta historias, sino también provoca, como les decía, reflexiones profundas sobre la realidad que enfrentamos, el dolor que sufrimos y las cicatrices que dejan los actos de violencia en nuestra sociedad. Un libro que incomodará a ratos, pero que abre diálogos sobre asuntos urgentes y que apela principalmente, creo, a la empatía. Por lo pronto, hasta aquí llego y seguimos platicando. ¿Te parece? Me parece. Gracias. Bueno, por supuesto que ahora tiene que hablarnos el autor de su obra y contarnos de qué se trata. Y bueno, queremos saludar a nuestros amigos que nos están viendo por ahí por una transmisión en vivo que se está haciendo por Instagram, TikTok, ahora es TikTok. Bueno, los amigos de TikTok que nos están viendo, saludos, muchos saludos para ellos y qué bueno que nos acompañan. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro autor, por favor. Pues muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias, doctora Adriana Azucena, y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Claro, sin olvidar a la librería Octavio Paz, créanme, es el sueño hecho realidad, ¿no? Justamente hablaba con mi amigo Julio, que amablemente está aquí en el público, que nosotros, hace unos cuantos ayeres, cuando yo estudiaba justamente la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, veníamos a esta librería muchas veces, ¿no? A comprar lo que nos pedían los maestros, y hoy estoy de este lado, y lo cual es un honor. Entonces, infinitas gracias a la librería Octavio Paz, al Fondo de Cultura Económica en general, y obviamente a todo el staff, ¿no? Yo estoy hablando a través de este micrófono, gracias a las personas que tal vez no ven ante las farolas, ante las luminarias, pero ahí están, ¿no? Entonces, las sillas, todo, infinitas gracias a cada una de las personas que me está haciendo este sueño realidad, ¿no? Justamente al llegar aquí era como esa incertidumbre de si va a venir la gente, no va a venir la gente, Tlaloc no está de mi lado y cosas por el estilo. Entonces era como que muy complejo, y pues ver casi todas las sillas que se destinaron para esta presentación llenas, pues es como bien decía la doctora Adriana Azucena, pues es como de que estoy haciendo, creo que la tarea bien, ¿no? Y ella más que nadie me lo puede decir, porque pues, justamente ella fue mi maestra, entonces ella ha conocido ese trajinar, ¿no? Muy haciéndole honor también al nombre de la editorial, y obviamente, ¿no? Infinitas gracias a Arturo Texcagua, editor de Trajín, por confiar en mí, ¿no? Justamente por confiar en este proyecto desde que llegó a su correo cuando envié el manuscrito y comenzarlo a trabajar, ¿no? Es decir, créanme que este hilo rojo no fue fácil, fue un proceso largo de entendernos y comenzar a entender estos elementos, ¿no? Uno como autor en la soledad ante la hoja en blanco intenta hacer esas situaciones, crear los personajes, crear las situaciones, pero siempre necesitas más voces, ¿no? Desde mi perspectiva como lector,
pues está esa la tradición, pero siempre es bueno tener a un editor que te hace ver, ¿no?, también otras perspectivas, hacerte entender que al lector hay que brindarle transparencia, no siempre dejarlo en el eclecticismo, en la oscuridad, a pesar de que la temática de estos 66 relatos sea de terror, pues que la oscuridad sea por otro lado, ¿no? Y qué decir de la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que pues es la gran culpable, de manera directa o indirecta, todavía lo descubriremos con el tiempo, de que yo esté aquí, ¿no? Quienes han seguido mi carrera, pues sabrán, ¿no? Ella justamente fue la que me hizo el honor de hacer el prólogo de mi primer libro, Chacharamor, y ahora, en homenaje justamente a ella, quienes ya tengan su libro pueden ver el epígrafe. El epígrafe es justamente un homenaje a el más reciente libro de la doctora, que justamente habla de los monstruos. Ahorita la presentación que amablemente hizo, venir de ella es un honor porque ella para mí es la especialista hoy por hoy, no solo de la minificción, sino de los monstruos, ¿no? No todos somos monstruos, pero después descubrimos que sí podemos ser monstruos, y entonces justamente el epígrafe, que ahorita lo voy a leer, creo que sintetizó de muy buena manera. Cuando yo escribí este libro, todavía no salía a la luz el libro de la doctora, pero ya cuando justamente yo le mandé a Arturo el manuscrito, no existía epígrafe ni nada. Yo tenía pensado poner como epígrafe esta representación de mi generación. Yo soy emo, no me canso de decirlo, yo soy generación emo, yo soy generación Panda, División Minúscula, Allison, Pinde, etc. Y entonces yo pensaba, amén de que Arturo me hubiera dicho lo contrario en su momento, y yo iba a respetar la voz del editor, yo iba a pensar poner esa bonita letra de la canción de Panda de rojo te ves bien, rojo sangre, pero pues de repente apareció el libro de la doctora, tuve la fortuna de leerlo y apareció estas palabras que para mí cuando las leí dije, no voy a poner a Panda junto con esto, que creo que sintetiza de muy buena manera. Si a mí me preguntaran cuál es la intención de Hilo Rojo, irónicamente no lo dice un texto del libro, lo dice su epígrafe. ¿Qué dice el epígrafe? Libros de terror deben ser almacenados con excepcional cuidado. Cuando son destruidos, quemados o arrojados a la basura, sus espíritus o monstruos son liberados y salen a provocar pesadillas a los que no leen y desconocen cómo enfrentarlos. Entonces, justamente, fin de cita, creo que esto es lo que sintetiza el espíritu de Hilo Rojo. Precisamente las 3 secciones, yo también hice ese trabajo ocioso cuando estaba haciéndolo, que no es de a gratis que sean 66 relatos, ¿no? Para mí, como que hay ciertos símbolos, ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, Chacharamor, que sean 69 textos y que hable justamente del amor, ese número travieso y demás, no es fortuito. Y en el caso particular de Hilo Rojo, aunque hago mi tarea, avalado por mi maestra, no iba a escribir 666 textos, ¿no? Que es el emblemático número de la bestia. Entonces, como que me dije, pues bueno, voy a agarrar nada más. Pero se presenta en el sexto mes. Pero se presenta en el sexto mes, exactamente, ¿no? A las 6. A las 6 de la tarde. Entonces, y iniciamos a las 18 horas con 26 minutos. Entonces buscamos el 6, ¿no? Yo soy del 6 de agosto. Entonces, si yo quiero buscarle a la numerología, vamos a encontrar ese otro tercer 6, ¿no? Y son 3 secciones, y entonces cosas por el estilo, y la mayoría de los textos son de 20, entonces 3 por 2 son 6, insisto, la numerología nos puede regalar eso, pero también no es fortuito, ¿no? Y entonces, esa es la intención de Hilo Rojo, ¿no? Muy buena observación que acaba de hacer la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que es eso, ¿no? Muchas veces nosotros nos quedamos en los clichés del terror, ¿no? Los monstruos, las entidades o las situaciones paranormales. Y a veces, justamente, como nos lo puede demostrar los textos de los más recientes libros de la doctora Adriana Azucena, los monstruos pueden estar, o el terror puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Entonces, justamente las 3 secciones de Hilo Rojo, eso pretenden mostrar cómo el terror puede ser algo tan cotidiano. Y de todos modos existen también los elementos paranormales, porque hay gente que cree en eso, o hay elementos un poco místicos, en donde no tienen una explicación racional, y entonces la respuesta tal vez está en la superstición, en las leyendas, y justamente eso es lo que yo pretendo con Hilo Rojo, ¿no? Contar estos 66 relatos donde el terror está a la vuelta de cualquier esquina, ¿no? Muy al estilo de Albert Camus, otro autor al que yo admiro mucho y aparece en gran medida en muchos momentos en mi obra. Muestra de ello es el título de mi poemario, que también otra vez aprovecho para hacer comercial, ya que estamos en TikTok, hay que aprovechar. Entonces, mi poemario justamente se llama Razón sin razón,
porque hace un homenaje al absurdo. Ese absurdo de Camus, ¿no? Que tan característico de su primera etapa, del mito de Sísifo y demás, y de cuestionarse si la vida tiene sentido o no. Justamente un poco Razón sin razón va en eso en la poesía, pero hoy también tiene un guiño en Hilo Rojo, ¿no? Esa crítica social que muy bien se ve en la parte final principalmente, que obviamente tuve que ir recrudeciendo las historias. Otra vez, el acomodo de las secciones no es fortuito, ¿no? La primera parte como que es muy jocosa y hay anagnórisis graciosas y demás. Ahorita a continuación les voy a leer algunos textos breves por cuestiones de tiempo del libro y van a ver cómo en los primeros hay estos juegos de palabras, ahí está el terror nada más, ahí nada más mostrado de manera velada, después va subiendo la intensidad precisamente con estos monstruos, estas entidades en homenaje a la tradición de terror, pero cierro con todo, ¿no? Justamente cierro con una violencia que es la que vemos todos los días, en el transporte público, en las noticias, en simple y llanamente agudizar el oído, agudizar la mirada de nuestro alrededor, y ahí vamos a ver cualquier tipo de violencia, ¿no? Ya sea la pareja, ahora hacia las ciertas comunidades, etc. Y hay muchas veces textos de ese tipo, o bien de personajes reales, ¿no? Personajes reales que, como bien mencionaba, pues fue una talacha, ¿no? Investigar y dejarlo de manera velada. Otras veces está implícito la información, ¿no? El famoso monstruo de la Guerrero y demás está en uno de los relatos, pero no está de manera explícita, ¿no? Solamente yo investigué cómo se llamaba. Entonces nada más de pronto escuchar José Luis es, pues, ¿quién es José Luis, no? Pero ya si le rascan un poco a la tradición, a la historia, dicen, como que puede ser. Entonces ese tipo de cosas. José Luis puede ser cualquiera también, por eso no quise encasillarlo es este personaje que todos conocen, ¿no? Entonces, obviamente, Hilo Rojo también tiene mucho de mí, ¿no? Ustedes no están para saberlo, pero nosotros todos para compartirlo. Hace unos cuantos días compartimos, ¿no? El 7º encuentro de minificcionistas en Puebla, en la UAP, y justamente hablando de mi primer libro, Chacharamor, me hacían esas observaciones, ¿no? Me hacían esas observaciones de ¿cómo se podría decir? De ciertos simbolismos que rodean a mi obra, y la respuesta que yo siempre he dado es porque detrás de mi obra también estoy yo, ¿no? Está el Leonel filólogo, ese Leonel que recuerdo la presentación hace una semana del libro de Fernando Cervantes, y una de las preguntas que hacía también aquí la doctora Adriana Azucena le preguntaba a Fernando es ¿por qué ahora muchos estudiantes de letras estamos dando ese paso de ser autores? Y esa pregunta es muy buena porque a mí me tocó ser de esa generación de estar en el aula en la Facultad de Filosofía y Letras y que te dijeran, aquí no se viene a ser escritor, aquí se viene a ser investigador. Entonces, y de repente yo sí me compré eso, ¿no? Yo sí llegué con la ilusión de ser escritor y demás. Yo me acerqué a la carrera de letras desde la creación, no desde la lectura, y de repente es como de bloquea esa parte o se oculta, ¿no? Sí escribía yo, Razón sin razón, precisamente es el poema que le da título al libro. Yo lo escribí para un concurso de Punto de Partida, que es una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero era como pero no digas que escribes, ¿no? Tú eres filólogo, tú investigas, tú analizas. Mi maestra de teoría literaria no debe de saber que escribo, hasta que justamente, y no me canso de contar esa anécdota, mi maestra de teoría literaria nos presumió que ella acababa de publicar un libro de minificciones, hizo una dinámica, y en la dinámica yo fui el primer seleccionado, yo gané, así conocí la minificción, y pasados los años, ahora no solo somos colegas filólogos, sino minificcionistas, ¿no? Entonces, esa transición y esa pregunta que me trajo muchos recuerdos la semana pasada en la presentación de mi colega Luis Fernando Cervantes, era de sí es cierto, ¿no? Es decir, muy pocas veces había filólogos que daban ese salto o ya lo publicaban muy veteranos, ¿no? Aquí justamente tenemos, ¿no? Un Antonio Alatorre, un Ernesto de la Peña y demás, que son las grandes, ¿cómo se podría decir? Eméritos, investigadores, filólogos, y de repente es, y aquí hay una novela que publicó, que escribió en algún momento, cosas por el estilo, e Hilo Rojo, eso es también. Al igual que lo dije en su momento con Chacharamor, y lo he dicho en las oportunidades que he tenido en Razón sin razón, ahí está ese Leonel tripartito, ¿no? Por decirlo así, el Leonel filólogo, el Leonel profesor también, ¿no? En Hilo Rojo es más explícito porque hay historias que nacen desde el aula, pero desde la trinchera del docente, no solo desde la trinchera del estudiante, y obviamente también está el Leonel persona, ¿no? Las anécdotas que fueron la base de ciertas observaciones.
Entonces eso es justamente lo que hablaba con Arturo cuando analizábamos ciertos textos. Él me hacían ciertas preguntas de ¿por qué usaste este símbolo y demás? Y es como de, a ver, acércate Arturo, te voy a contar la historia detrás del texto, ¿no? Entonces era como de, mira, esta anécdota, este cuento nace de esta anécdota. Entonces ayúdame a transparentarlo para que no solamente sea como un chiste local, ¿no? Así como de, yo me entiendo, a mí me da miedo porque es algo que yo viví, ¿no? Entonces justamente ahí es donde entra la labor del editor y te ayuda, ¿no? A moldear esa obra y deja de ser tuyo, por sí ya existe esa filosofía, ¿no? A partir de hoy, Hilo Rojo deja de ser mío y se transforma en cada una de las personas que me hagan el honor de leerlo. Entonces, ese trabajo también se lo agradeceré eternamente a Arturo porque me ayudó, ¿no? Si ustedes vieran el manuscrito que le llegó a él, dista totalmente de este libro que, como bien se acaba de mencionar, está dividido en 3 secciones, cada sección va subiendo de intensidad. Entonces, coincido, se tiene que leer antes de dormir porque logra la doble función, ¿no? Primero, para pasar el rato, siempre la invitación que hacen los especialistas de alejarnos de los dispositivos móviles porque nos puede arruinar el sueño y demás. Y el otro, pues, para justamente aterrorizarnos un poco, nunca está de más. Y la otra es porque detrás también de cada uno de los relatos de Hilo Rojo no solamente hay la intención de generar miedo, sino también de generar conciencia de eso, ¿no? Y qué bueno que dije esa palabra ahorita de eso, porque también es un homenaje a los autores que he leído, ¿no? Un Stephen King que crea un Pennywise que representa todos los miedos. ¿Quién era Pennywise? Era una entidad que se apropiaba de todos los miedos. Y entonces, ¿cuál era la respuesta para contrarrestar a Pennywise? Tomar conciencia. Y entonces, un poco el propósito de Hilo Rojo también es eso, precisamente. Es que tomemos conciencia de qué nos da miedo y que también el miedo no es malo. Que el miedo es como un mecanismo de sobreprotección, de supervivencia y demás, de tomar conciencia de, si yo le tengo miedo de pasar por un callejón oscuro, es por algo, ¿no? Y entonces esa llamada, esa alerta nos va a funcionar y entonces tal vez esta historia nos puede generar conciencia de que algo tan cotidiano tendríamos que hacerlo con conciencia. Tal vez ahorita ya estoy hablando desde una generación distante a la actual, pero es algo que yo veo en mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que viven el solo por hoy y no tienen noción a veces de que sus actos de hoy tienen consecuencias para mañana. Y es como de, no tienen miedo de algo, no tienen miedo de fracasar, no tienen miedo de embarazarse, no tienen miedo de volverse adictos, no tienen miedo de juntarse con la persona equivocada y que los adentre a un abismo de X o Y a veces es como que el impulso y no, la vida solo hay una y solo seamos hoy y sobreinterpretan el ser estoico y demás y como que volteas y dices, no, tienes que analizarlo y entonces ya lo hice desde la perspectiva del amor en Chacharamor, ya lo hice desde la perspectiva de lo satírico burlesco en Razón sin Razón y ahora lo hago desde la trinchera del terror, ¿no? Es decir, algo les da a servir, o sea, si a ustedes les gustan las historias de amor, desamor y quieren reflexionar sobre la vida, está Chacharamor. Odian al mundo, porque ejercicio de honestidad, Razón sin Razón lo escribí cuando tenía 20 años. Era el chico incomprendido y demás, aunque lo publiqué muchos años después, pero es cuando yo entré a la carrera. Entonces, esas personas que odian al mundo, son los haters de la existencia, pues van a ver en Razón sin Razón, leyendo de repente la estupidez humana característica de, sí es cierto, y así es la gente, y camina lento en el metro y no me deja pasar. Y esa es la crítica que hay en Razón sin Razón. Y hoy tenemos Hilo Rojo, que es a partir de situaciones, a partir de personajes que sí existen, poder tomar conciencia de los riesgos que implica la vida. Muy buena observación de la doctora Adriana Azucena Rodríguez de toda el polimorfismo del Hilo Rojo. No es solamente jugar con esa leyenda oriental, sino es justamente jugar también con la acepción que a mí me tocó de niño cuando había eclipses. Amárrate un hilo rojo porque si no, y más si la mujer estaba embarazada, porque si no se va a comer al niño, ¿no? Y entonces como que el concepto de hilo rojo en diferentes culturas tiene un valor. Y yo me agarré de esa simbología de, ¿y qué pasa si el hilo rojo es ahora un hilo de sangre? Que es el que nos va a marcar la conciencia, ¿no? Así como el otro hilo para el mal de ojo, para que el eclipse no se comiera al niño, que era una protección, ahora este hilo rojo que es sangriento, violento, que sirva como una protección a quien lo lee y tome conciencia de que a veces nos toca ser víctimas, pero a veces nos toca ser victimarios. Entonces muchos de los personajes que hay en Hilo Rojo cumplen esa función.
Entonces, hay personajes de los 66 relatos que hablan desde el yo, y como bien decía la doctora Adriana Azucena, no es para entenderlos, de ay, pobrecito, y fue nalgueado de niño y entonces por eso. No, es, ahí está la violencia. ¿Cuál fue sus motivos? No importa, porque el que es violentado no le importa cuáles son los motivos del violentador. Yo soy violentado, no me importa si a ti es un trauma y te estás desquitando de las situaciones, y es algo que vivimos hoy en día, cada quien en su trinchera, ¿no? Es decir, en el transporte, ¿cuántas veces tú estás tranquilo y alguien te roza y te comienzan a mentar la madre, y comienzan a increpar y demás? Porque tal vez la persona viene de un mal día y tú tuviste la mala fortuna de cruzarte en su camino y se genera un acto de violencia. Los que manejan, pues cuántas veces no es un encerrón y un motociclista, otro automovilista, un peatón inconsciente, y ahí viene justamente una cadena de sucesos violentos. Y es la toma de conciencia. ¿De dónde viene esa violencia? A veces no importa, pero es tomar conciencia de que la violencia ya está, y entonces cuestionarnos si nosotros cuándo somos víctimas y cuándo somos victimarios. Entonces, a continuación les voy a compartir una serie de textos para darle sentido a esto y ahora sí comenzar la charla, pero ya con ustedes. Tal vez no han tenido la oportunidad de leer el texto, entonces les doy una aproximación a algunos textos de hilo rojo para que ustedes lo conozcan, y ahora sí, ya quienes ya tuvieron la fortuna y me hicieron el honor de leerlo y ahora presentarlo, me puedan decir. Entonces, los que tengan su ejemplar, me siento maestro aquí ahora. A ver, chicos, saquen su libro, por favor, en la página 26, los que tengan su libro. Y esto es lo que, por ejemplo, este primer texto habla de este escenario de la escuela. E irónicamente, los que leen las noticias o están al pendiente de redes sociales, vieron que eso ocurrió en Francia. Lo que les voy a comentar a continuación, un poco paralelo, ¿no? Tampoco no soy profeta y demás pitonizo para saber, pero es un poco el contexto de la violencia que ahora se vive en la escuela, en las escuelas. Entonces, este texto se intitula Operación Mochila y dice: hoy, después de 35 años ininterrumpidos, he renunciado a mi trabajo como prefecto en la primaria Mariana Rodríguez del Toro. Sé que las generaciones actuales son muy diferentes en comparación con las que me tocó tratar en mis inicios, pero lo que viví hace unas horas me ha dicho que lo más sano es dar un paso al costado. Ayudar en la denominada Operación Mochila siempre fue parte de mi deber, por lo que muchas veces decomisé infinidad de objetos indebidos, pero nada como lo de esta mañana, en la que, al revisar la mochila de un estudiante, encontré la cabeza de Miss Betty, profesora del cuarto C. Muchas gracias. Los que trabajan en el Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón pueden inferir un poco en el nombre. Y quienes han sido jefes de materia saben que los que hemos tenido ese puesto, cada cosa que hemos encontrado cuando un estudiante entra a algún plantel y haces la revisión, cada cosa aberrante que hemos encontrado, yo lo hiperbolicé a la cabeza de un docente, ¿no? En el caso de Francia fue que un estudiante se negó a hacer precisamente revisada su mochila y terminó hiriendo a la prefecta. Es una prefecta en el caso de Francia. Entonces, vean cómo, y la noticia fue de esta semana, entonces, y este texto fue escrito hace varios meses. El segundo texto, justamente lo que muy bien observaba también la doctora Adriana Azucena, es algo que es imposible negarlo, ¿no? Quererlo negar es un absurdo, que es la violencia en la pareja y principalmente la violencia hacia la mujer, ¿no? Y entonces de eso va el segundo texto que les quiero compartir. Quienes tienen su ejemplar, diríjanse 2 paginitas más, que es en la página 28, que es el texto intitulado El árbol de la vida y de la muerte. Y el texto dice: siempre me gustaba leer un buen libro sentada o incluso acostada debajo de un árbol. Justo así lo conocí. Al principio fue muy atento, comprensivo y empático con mis gustos, tiempos y situaciones. Eso me enamoró de él. Cuando me pidió ser su novia, fue uno de los días más felices de mi vida. Felicidad que se incrementó cuando nos fuimos a vivir juntos en una casa con jardín. Felicidad que poco a poco se fue tornando en angustia, inseguridades e inestabilidad. Sus constantes arranques de celos me despojaron de lo poco o mucho que tenía antes de conocerlo.
Desde mis padres hasta mis libros fueron arrancados de mi vida, por lo que poco a poco dejé de pensar, sentir, salir, vivir. Los gritos, golpes, abandonos, infidelidades, súplicas, reconciliaciones y hondas heridas se tornaron en mi cotidianidad. Una noche, al estar violándome, él se enojó conmigo porque no gemí de placer, lo cual le hizo pensar que lo engañaba con alguien con quien de seguro cogía desaforadamente, mientras él trabajaba e iba a hoteles de paso con cuanta mujer engatusaba con su labia y presencia. Por tal enojo, comenzó a golpearme como siempre, solo que por más tiempo y con más fuerza de costumbre. Hoy me encuentro de nuevo bajo un árbol, pero no leyendo un libro como antes, sino muerta, destazada, enterrada por el hombre por quien dejé todo y esperando que alguien me encuentre. Gracias. Estos dos primeros textos fueron de la primera parte, ¿correcto? Que supuestamente es la más light. Imagínense cómo van a ir subiendo e increciendo la intensidad. De la segunda parte les comparto de igual manera dos textos. El primero de ellos es un texto intitulado A Oscuras, el cual dedico a mi otro editor, en este caso de Amatlioque, que es del poemario Razón sin Razón, que es Everardo Martínez Paco, que en recientes fechas publicó un libro que precisamente habla de la violencia cotidiana, y leyendo uno de sus textos, justamente él en uno de sus relatos nos cuenta la perspectiva de una esposa a la cual le mataron a su marido, y en vez de contarnos toda la burocracia que hay entre esos crímenes y demás, nos cuenta qué es lo que ella vive cuando llega a su casa. Entonces, en el momento de leer ese texto, me inspiró Entonces, les cuento un secreto de hilo rojo. La inmensa mayoría de los textos que tienen una dedicatoria a una persona en particular es porque me inspiré en uno de sus textos o bien es un tema que platiqué con esa persona, ¿correcto? No es que lo haya vivido, porque no vayan a pensar que esa persona seguramente Everardo es un perverso, o quien esté dedicado el texto de seguramente lo violentó. No, es algo totalmente positivo, ¿no? Es algo desde lo bueno, pero también esa toma de conciencia que les decía, ¿no? Entonces, en el caso particular de este texto, fue un texto que escribió y publicó Everardo Martínez Paco y me inspiró a escribir esta situación. Texto que se intitula A Oscuras y dice: agarro la llave que siempre está detrás de una calcomanía de Leo's Pizza pegada a la puerta. Entro a la casa. Me recibe con un chingo de polvo y el nauseabundo olor de la comida echada a perder y de mi perro muerto en estado de descomposición. Pero lo que más me perturba y me genera un ataque de ansiedad es la inmensa oscuridad que no puedo erradicar, porque no traigo mi celular, nunca compré velas y no recuerdo dónde putas madres metí los cerillos. Ni siquiera puedo prender la estufa porque me cortaron el gas, el agua y la luz. No me sorprende, pues no he pagado los recibos. Aunque, pregunto en voz alta, ¿cómo chingados esperaban que pagara los recibos si estuve secuestrado 113 días? Gracias. Este texto que les acabo de compartir, además de hablar de la violencia de un secuestro, también habla un poco de la violencia de la burocracia, ¿no? A veces, ¿cuántas veces nos hemos topado con un burócrata que es insensible, ¿no? Es de, tú no pagaste a tiempo y te jodes, y no vas a tener un servicio, y cosas por el estilo que a veces es una insensibilidad que raya en la violencia, ¿no? Así como de, alguien entiéndame, ¿no? Pues también está ese juego, ¿no? Y para cerrar los ejemplos de la segunda sección, hablemos de La Huésped. Obviamente hay una inspiración en Amparo Dávila, el huésped, pero también hay otro tipo de monstruos, ahora aquí en este caso esta parte es de monstruos, que son los problemas psicológicos, ¿no? La depresión o cierto tipo de cosas, y entonces por eso este texto que se intitula La Huésped tiene un epígrafe de mi amado y admirado José Madero. Entonces, en una de sus canciones, él dice, cito la canción de José Madero: algo oscuro vive en mi cuerpo,
No voy a cantar, obviamente, no quieren que cante. Esto no es karaoke, es presentación formal de un libro. Pues bueno, voy a cantar, podría hacerlo, pero no quiero desafinar. Entonces, algo oscuro vive en mi cuerpo. Ya traté de todo, no sirvió la luz. Quisiera dejar la tiniebla. Este plan me ofrece certeza. Ese es el epígrafe. De que va el relato La Huésped, se los presento. Desde que se instaló en mí, las paredes parecen más cercanas, el aire más denso. La siento todos los días, como si un peso invisible me aplastara el pecho y la cabeza. No sé bien a bien cuándo comenzó a habitar en mí, ni si alguna vez fui libre de ella. Todos mis terapeutas han coincidido en el diagnóstico: distimia. Pero para mí, esto es más que una palabra rimbombante, es una presencia. Cada mañana, al despertar, puedo sentirla susurrando en mi oído, deslizándose a lo largo de mis huesos, envenenando todo mi cuerpo. No sé si es una estantigua que ha tomado forma dentro de mi cuerpo, o si es una energía que está pegada a mí en todo momento, pero se ha tornado dueña de mis días. Antes me levantaba con esperanza, pero ahora me arrastro, como si cada paso fuera un desafío, como si mis pies estuvieran atrapados en arenas movedizas. Esta pesadumbre me sigue, no solo en mis pensamientos, sino en mi reflejo. A veces, cuando me miro al espejo, noto algo extraño en mis ojos, una oscuridad que no me pertenece. Esto no es una enfermedad, sino una fuerza que se ha apoderado de mi alma y que me atrae hacia ella y, en consecuencia, hacia ese ignoto abismo donde el vacío se convierte en mi única compañía. Muchas gracias. Sí, tarea, otra vez no puedo dejar de ser docente, investiguen qué es la distimia. Y justamente es un síndrome que te hace sentir todo esto. Bueno, aquí habla el filólogo, como bien decía la doctora, yo me especialicé en conceptos de espiritualidad, ¿no? Entonces, mi tesis de licenciatura fue el concepto alma en la poesía de Francisco de Quevedo, y en la maestría fue el sentido y funciones de los conceptos de espiritualidad en toda la obra de Francisco de Quevedo, que son los conceptos alma, ánima, espíritu, estantigua y fantasma. Entonces, por eso hablo mucho de la estantigua, porque la estantigua es el antiguo enemigo, que es un demonio. Entonces, cuando aquí habla de siento una estantigua dentro de mí, es esta superstición de, pues, o está depresivo o está poseído, ¿no? Que alguna vez se pensó eso, justamente, ¿no? ¿Cuántas personas con esquizofrenia seguramente en el pasado fueron diagnosticadas como exorcícenlo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que pretende este relato. Y también es una invitación a investigar, ¿no? Otra vez, el Leonel filólogo, el Leonel docente, pues está ahí, que dice, pues si no sabes qué es la distimia, como yo no lo sabía, pero haciendo la pesquisa correspondiente, dices, esto da para un relato que ahora les comparto. Y ahora les comparto un par de textos de la última sección, que como bien dijo la doctora Adriana Azucena, se llama Sangre y Venganza, que según, no sé, ustedes juzgarán, es la parte más densa, ¿no? Entonces ustedes juzgarán si lo que les voy a compartir a continuación es lo más denso o fue mucho más denso algo de los anteriores textos. Los que tienen su ejemplar, diríjanse a la página 85 y está un texto intitulado Embestidas, que inicia con un juego jocoso y termina siendo perverso. Entonces, creo que es un reflejo de su autor, pero no vamos a proyectarnos aquí. Embestidas, y dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 embestidas. Se detiene. Casi sin aliento, pongo mi mano y se empapa. Inicia de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 embestidas. Se vuelve a detener. Ya no tengo aliento. Me siento más en estado líquido
que en sólido. Me muero, aunque ya no siento, van de nuevo las embestidas con la navaja. 1, 2, 3. Gracias. Yo sé que aquí hay gente inocente, pura y demás. Cuidado. Cuidado. Es una estantigua. Es una estantigua. La llamamos, sí. Perdona, agua bendita o algo que ofrezca, por favor. El anterior texto es un juego jocoso de que normalmente el concepto de embestida siempre se usa en la literatura erótica. Entonces ese juego de 1, 2, 3, no era un homenaje a Pérez Prado y el Mambo, no era 1, 2, 3 y traía aquí mis mangas y no. Normalmente lo que según yo he investigado, este verbo, este concepto de las embestidas, siempre se usa normalmente para hablar en la literatura erótica. Entonces el juego al principio era precisamente eso, ¿no? Hacer pensar que las embestidas, que estuviera mojada, que se muera y demás, era como el éxtasis de un acto carnal, y de repente está la vuelta de tuerca y dice, no es algo placentero, ¿no? Entonces por eso es este juego y demás. Y para cerrar esta presentación, no en general, sino presentación de los textos de Hilo Rojo, porque todavía tenemos carnita para conversar en esta presentación, les presento el último texto que les quiero compartir. Los que tengan su ejemplar, está en la página 103, que es Sanguinario, que el cual queda muy acorde con lo que se conmemora en este mes, ¿no? Que es el mes del orgullo LGTBIQ y más. Este texto toca la violencia hacia esa comunidad. Entonces, Sanguinario va de lo siguiente, Sanguinario. La tierna mordida que le di a mi mancebo no lo convirtió en un monstruo hambriento de sangre, sino a su padre, quien, al vernos fundidos en caricias incomprensibles para su homofobia, degolló a su unigénito en el lecho compartido sin más piedad. Después mató a su esposa, suplicante de cordura. Finalmente me raptó, me torturó y me asesinó, convencido de purgar la vergüenza que, según él, yo había sembrado en su casa. Muchas gracias. Y como pudieron ver, en este último texto está este juego, ¿no? Del vampiro, ¿no? De la mordida, del amante, que siempre la sensualidad característica del vampiro, y está ese juego, ¿no? De que la mordida no transformó en un monstruo, en este caso al mancebo, al amante, sino pues transformó como monstruo al padre del chico, que era homofóbico, y descarga esa ira, esa furia, primero a su hijo, después a su esposa que intentaba calmarlo, y finalmente a este perpetrador del pecado, no sé cómo denominarlo, según su concepción. Entonces, como pueden ver, aquí están 6 textos, 2 de cada una de las 3 secciones que componen Hilo Rojo, y como ven, hay, como dicen comúnmente en relación con los tamales, ¿no? Hay de dulce, hay de mole, hay de chile, de verde y demás, y ahora hay de otros sabores también. Hay muchas tradiciones, hay muchos guiños, y pues la invitación, ahorita antes de cederle la palabra otra vez a Arturo y a la doctora Adriana Azucena Rodríguez, es la invitación a que se aproxime, ¿no? Y que también vean en el terror no solamente este esparcimiento de la tradición, sino también esta pequeña ventana de tomar conciencia, ¿no? Que a veces hay tal vez una crítica, hay un simbolismo de la cotidianidad que a través de un espectro, de un asesino serial, de un acto violento que tal vez a veces normalizamos, puede haber un guiño, un semáforo que nos puede estar llamando la atención y que en consecuencia nos tiene que hacer cuestionar, como les decía hace unos minutos, cuándo nosotros somos víctimas y cuándo somos victimarios, en este caso, formadores de un hilo rojo no tan grato. Entonces, muchísimas gracias, y le cedo el micrófono a Arturo de nueva cuenta. Muy bien, un aplauso, un fuerte aplauso. Bueno, pues el profesor ya dio la clase y ya les explicó, ya les leyó y les puso varios ejemplos, y algunos de ustedes hasta a lo mejor hasta ya leyeron el libro,
según veo, no sé si lo tienen porque lo han adquirido apenas o porque ya lo habían leído. Así que seguramente tienen muchas preguntas que hacerle, muchos comentarios en este momento a nuestro doctor y a la mesa, pues también si quieren preguntarle a Adriana. Así que, por favor, pues a ver con quién vamos a empezar. Subo puntos para calificación final. Yo sí quisiera. Comencemos. Más que preguntas, otro comentario. No sé. Algo que me corroe el alma, no, en serio. El humor, ¿no? La minificción como que se caracterizaba mucho por esta cuestión del humor, al grado de que, no voy a decir nombres, pero como que muchos autores tendían a un chistorete malo venderlo como minificción, ¿no? Me pasó, incluso, ¿no? O sea, fuera máscaras, ¿no? Yo también en unos digo, ay, qué buena puntada. Pero en esta lectura que hizo Leonel, ustedes dijeron ja, por lo menos. Qué chistoso. Que se dedica al stand-up. No, o sea, exacto. Entonces, ahora, ¿cómo concibes el humor, no? Y otros textos, pues sí, a mí me siguen pareciendo realmente muy hilarantes hasta el momento, ¿no? Agustín Monreal tiene este texto, bueno, en todos, ¿no? Él sí es muy, está muy comprometido con este cierre humorístico, entonces la minificción Reencarnación, carajo, otra vez perro. O sea, es chistoso, ¿no? O sea, claro, está enojado porque le tocó ser un perrito nuevamente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Leonel? O sea, porque además tú dices que hay humor, y uno de los comentarios que yo voy a incluir en mi presentación es que si era posible que es que los temas están bien rudos. Entonces, así como que, ay, a mí más bien me dan como, ¿no? Está bueno, o sea, el efecto de esta incomodidad. Es bueno que el autor lo produzca, pero tú dices que hay humor y no sé, ¿sabes? Qué buena pregunta. Creo que aquí depende también mucho de la psicología y de las tradiciones del lector. Es decir, hay humor negro. Entonces, en el humor negro de repente puedes meterte en cosas muy perversas que ahí va gente que va a decir, ¿cómo se atreve de burlarse de eso? Ya vemos algunos jocosos que dices, qué buena puntada, porque sabes que está en el límite de la ficción, ¿no? Dices, mientras no se lleve al mundo real. Pero ¿cómo lo defines? ¿Cómo defines humor negro como para reconocerlo? En el caso de mi propuesta en hilo rojo, por ejemplo, ahorita les voy a compartir un texto que es de 2 líneas, que tiene esa intención, que es con el que inicia precisamente el libro, los que tienen ejemplar podrán seguirme, que es página 10, ¿no? Amor de papel. Los que leyeron Chacharamor había uno parecido, se hablaba de que el amor y demás, y que se cortó y Amor de papel. Nuestro amor fue de papel, y no porque nos escribiéramos cartas, sino porque al final me hirió de manera tan profunda cual filo de una hoja, sin importarle que fuera hemofílico. Ahí está la vuelta de tuerca, y entonces alguna persona diría, ¡qué crueldad! Es que no, entonces era como, es hemofílico, al cortarse pues ahí se desangró, pero tal vez el humor negro es de ahí, ¿no? Es decir, como de, al final se murió, y entonces como que es esa risa culposa, ¿no? Entonces creo que en el caso de Hilo Rojo, esos textos que tienen esa vuelta de tuerca, por ejemplo, juego con el concepto de la mitología de Huitzilopochtli, y de pronto hay un texto que habla de la famosa canción infantil del Huitzi Araña, y entonces mezclo la mitología prehispánica con esa canción infantil, y de repente alguien que entienda la referencia puede causarle la risa. Pero aquí, como yo digo, esto como yo se los decía hace unos minutos, Hilo Rojo deja de ser mío y se transforma en el del lector. Entonces tal vez yo puedo decir, yo intento hacer reír porque es una risa morbosa, una risa culposa, pero si al de enfrente no le causa risa es... Yo nunca dije que les iba a causar risa, ¿no? Entonces, lo bueno de no poner ahí una advertencia de te tiene que causar risa, ¿no? O estas cosas, estos anuncios que había en los programas de televisión, ¿no? Aplausos, risas. Aquí felizmente no hay eso. Tal vez yo como autor es como de, aquí este guiño,
para esos perversos, ese humor negro, esa referencia culta tal vez y demás, que les puedes generar esa sonrisa de, sí te caché la vuelta de tuerca, y a otros va a decir, lo toma con toda seriedad. Eso mismo pasa, por ejemplo, hoy en la cultura del stand-up. Hay gente que es muy frontal y gente que se ofende, ¿no? De cómo te atreves a hacerte reír de eso, cómo te haces mofa de eso, y hay gente que, hay público para todo. Un poco hilo rojo también es como esa tradición, que no es que lo esté demeritando, pero es como de ese chiste fácil, ¿no? Ese chiste explícito, evidente, ¿no? Que es un poco lo que pasa también con Razón Sin Razón, que me han dicho, ahí satírico burlesco, y a veces tiene la intención de burlarse de un uso o costumbre, y hay gente que se ofende de, ¿cómo te atreves de burlarte de eso? Porque yo era así, y dices, mi intención era hacerte reír. Entonces, creo que es un poco de eso, un poco la psicología del escritor que intenta hacer algo, y a veces encaja y otras veces no, pero eso, la ventaja de que nosotros somos escritores, es que no lo anunciamos. Un estandopero, su intención es hacer reír, y mete el gancho, mete el cierre, y guarda ese silencio esperando que el público ría, porque en su guión mental es, aquí se tienen que reír, y no encaja, ya jodió. En el caso del lector, uno puede decir, yo no te estaba intentando hacer reír, te reíste, es tu monstruito, tu fantasmita hablando, aunque por dentro dices, sí le entendiste, ¿no? Entonces creo que es un poco este juego, y esa es la bendición, y no me dejará mentir usted, la bendición de la minificción. Yo lo puedo tomar muy en serio, que acabo de leer, de pobrecito, era hemofílico y se murió cuando se cortó, y otras veces es, ¡ja! Pobre tonto, se cortó, ¿no? Y entonces buscar varias ramas, ¿no? Y entonces creo que eso también es por eso a mí me encanta la minificción, la culpable, y siempre lo repetiré, es eso, ¿no? Porque la minificción te da ese polimorfismo, esa apertura de que no le leíste y dices, ya me enteré de que es Amor de Papel. No, lo puedes volver a leer y tal vez tu situación, tu condición, una noche lluviosa como la de hoy, te hace reír. Y va a haber una noche donde estés triste y tal vez te acaban de rechazar, terminó una relación y es, pobrecito, además de la herida del término de la relación, se cortó y todavía para acabarla se murió, y se murió de amor todavía, ¿no? Y puedes conmiserarte, ¿no? Entonces yo creo que las bondades de la minificción es esa, ¿no? Que te puede dar esa apertura de interpretaciones, y también habla con barroco, ¿no? Entonces un especialista en literatura barroca, la anfibología cabe. Entonces hay textos de hilo rojo que si ustedes son medio perversos en algunas cosas o en algunos temas, sí les puede generar esa risa culposa, y otras veces va a ser no. Y obviamente hay textos que son serios totalmente, y si te ríes, preocúpense. Ahí sí, ¿no? Hasta yo como autor les diría, hey, tranquilo hermano, ¿qué te pasa, no? Entonces creo que es eso, ¿no? Pero sí hay textos, principalmente de la primera parte, que sí tienen esa intención y sí hace ese dinamismo, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que platicaba con Jorge Torres, que está aquí detrás de cámara en el TikTok, amigos de TikTok, no me he olvidado de ustedes, por eso hablo del culpable de que nos estén viendo a la distancia. Platicando con él justamente era un poco de eso, ¿no? Que este tipo de cosas un poco coincide conmigo, con nuestro tipo de humor, y él me hacía ciertas observaciones del libro al respecto de eso, de qué buena puntada en relación con, por ejemplo, el de embestidas, ¿no? A alguien le puede causar risa eso, ¿no? De 1, 2, 3 y demás, y de repente cuando te enteras de que es un homicida que está haciendo las embestidas con una navaja, es como de, no manches, ¿no? Y alguien va a decir, qué buen juego, ¿no? Me hizo pensar en el mambo, me hizo pensar en embestidas de carácter jocoso, y de repente la vuelta de tuerca es como esa risa de, wow, me atrapaste, qué buen manejo, ¿no? Entonces creo que es un poco de eso, ¿no? Obviamente hacer reír para mí es lo más difícil. Para mí es lo más difícil, porque ahí sí tiene que ser homogéneo. En el caso de Hilo Rojo, esta joven promesa llamada Leonela Lisa Notelli, está intentando a partir del estilo concatenar muchos propósitos, ¿no? El humor, la reflexión, la tradición. Entonces, en síntesis, para la respuesta es un juego de complicidad. Eso es algo que yo digo, por ejemplo, mucho en mis clases de literatura. La literatura logra su intención porque todos son cómplices. El autor piensa en su posible, el escritor piensa en su posible lector, el lector a veces sí se engancha con la historia y en consecuencia con el autor, y a veces pueden concatenar esos gratos resultados de decir, esto puede causar risa, puede generar tensión, puede generar enojo, y entender que esas tres emociones son válidas. Entonces, para mí, un poco sería la respuesta, de que el humor en algo terrorífico puede existir dependiendo la tonada. Ahorita que está lloviendo, se antoja un café, se antoja algo calientito, porque el entorno y el ambiente lo permite.
cuando hacen los calorones de hace unos meses, te invito a un café y es vete al demonio, un caldo, ¿no? O las mamás que muchas veces, no, hace un calorón, voy a hacer ahora capricho, ¿no? Voy a hacer, entonces, ese tipo de detalles, pero otra vez depende de la personalidad, que dijera, yo sí lo acepto, y alguien voltearía y decía, ¿quién en su sano juicio que está sudando hasta por donde no le da el sol, va a aceptar un café? Usted alza la mano, yo sí te lo acepto. Eso pretende Hilo Rojo en muchos momentos, de cómo te puede dar risa eso, y va a haber alguien, como ese señor que está ahí atrás, Jorge, que dice, a mí se me dio risa eso. Y no está mal, porque es una de las anfibologías que permite, o de las posibilidades que permite el texto. Entonces, gracias por permitirme explicar eso, y no se sientan mal si a ustedes les causa risa algo de esto, salvo honrosas excepciones. Ahí sí les diría, terapeuta, por favor, acude, pero en la mayoría de los textos, principalmente de la primera parte, sí permítanse eso, no se sientan mal. No sé si, nada más, la lectura es algo muy íntimo, entonces se pueden reír entre ustedes, nada más no lo compartan de, mira este texto que me hizo reír, y tal vez la otra persona les diga, estás enfermo, hermano. Entonces cuiden eso, tal vez con quién lo comparten, pero con ustedes no se sientan culpables si alguno de estos textos, principalmente los de la primera sección, les genera una risa, puede ser una risa, ¿cómo se puede decir? Culposa, o una risa culta, ¿no? Que entienden la referencia, entienden el guiño. Y eso pues siempre va a ser algo invaluable para el lector, y es una risa de satisfacción de, sí le entendí la referencia, ¡ja! Sí, ¿no? Entonces también esa risa también es válida, ¿no? También no es una risa tal vez de humor, sino de satisfacción, ¿no? Entonces, y conozco a gente que cuando llega al clímax se ríe, entonces también esas risas son muy, muy gratas para los autores. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, anímense, aquí tenemos a alguien enfrente, por favor. Pregunta para quién de los tres. Para Leonel. Y es que justamente, por ejemplo, hay algunos cuentos que parecerían como hasta cierto punto una apología del delito, en donde, pues por ejemplo, en el cuento Por ella, pues parece que solo se ve la parte de esta construcción de un feminicida, echándole la culpa a la actitud de la chica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú consideras que tu literatura puede jugar con esos aspectos de que no haya tanta censura ni tanta crítica y simplemente se muestre directamente como esa imagen que, insisto, parecería como una apología del delito? Perfecta pregunta. Esa pregunta casi la respondió la doctora Adriana Azucena cuando hizo su intervención, que es justamente no entender al criminal y demás, no es buscar pretenderlo entender, sino es mostrarte el acto y que la chamba la haga el lector, de decir, ¿cómo me siento yo ante eso? Es un poco lo que estaba respondiendo en la anterior pregunta, es ¿cómo me siento ante esa situación? Entonces yo no te quiero dar explicaciones, no quiero rayar en lo moral, de esto está mal, es como la minificción, ese texto que tú dices, raya más en la minificción, no lo extendí tanto, no mostré tantos panoramas como en otros, ¿no? Que desarrollé la situación, entonces en Por ella es una postal, ¿no? También uno de esos textos de la doctora Adriana Azucena, de ese libro, de su segundo libro, son esas postales, y es como decirle al lector, ¿cómo reaccionas ante eso? Guardando las proporciones, esa emblemática escena de Naranja Mecánica, ¿no? De que le proyectan violencia y es, ¿qué te genera? ¿Cuál va a ser tu consecuencia? Por ejemplo, eso es algo que yo tomé conciencia de eso, porque me lo mencionó también Arturo, entonces, es como de esto de las apologías, porque él también lo comentaba, ¿no? Tenemos que moderar ciertas situaciones, ciertos textos, y es, por ejemplo, el debate que hoy existe con los narcocorridos. Y uno de los grandes debates que yo le podría decir al gobierno es, ¿por qué no mejor educar al público? De tomar conciencia, ¿no? De, pues, es ficción, ¿no? Y si detrás de esa ficción hay un cártel que está pagando, entonces el problema no es el compositor, el problema es el cártel que crea esa realidad. Entonces, si tú erradicas eso, ya no habría razón de ser para los corridos, ¿no? Y tú, como colega mío de filólogo, pues recordará a los romanceros, que tiene una intención informativa. Su intención no es hacer apología. Claro, hay una línea, querer exaltar a un rey, querer exaltar alguna virtud, siempre va a haber una línea, siempre va a haber una intención, pero el germen es lo importante. Entonces, el caso puntual del texto que citas es eso, te muestro el caso y es un poco morboso, ¿no? Un poco tóxico, guardando las proporciones. Es como de, lee este texto, Luis Fernando, y ver cómo reaccionas. Un poco con la concepción de hoy de redes sociales, ¿no? De reaccionando a una canción. Yo podría ponerte eso como prueba. Estamos en una cita y es, oye, lee este texto, ¿qué piensas, no? Y ver tu reacción, esa es un poco la intención de Por ello.
ver la reacción, cómo se comporta para yo no decir, porque si no es coincidiendo con el autor, ¿no? El autor nada más te mostró, es como si fuera una serie de imágenes y es cómo reaccionas tú. Si reaccionas de sí, tienes razón, entonces la apología es porque tú la consideras así, o dices, pues está mostrando la realidad. Entonces ahí depende un poco el sentido del contexto, un poco regresando a la pregunta anterior, del autor y por la parte del lector. Entonces creo que eso es una de las bondades también de la minificción, hace partícipe al lector su tradición, su toma de conciencia, y también el autor de minificciones no es que se quite responsabilidad, pero como textos como el que tú bien citas, Luis Fernando, es eso, es como de, yo ya cumplí con mostrarte la historia, la situación, ahora te toca a ti reflexionarla, analizarla, decir si es verosímil, si está pegada a la realidad, qué sientes en relación con ese tipo de imágenes, y puedes caer en cualquiera de los lados y otra vez todo es válido. Alguien le podría venir a reclamar, estás haciendo apología de la violencia, y yo diría, yo intentaría justificarme que no, o podría decir sí, y ambas lecturas son válidas porque otra vez se permite eso, ¿no? Porque obviamente la persona que lo está leyendo no me conoce, no sabe. Para eso sirven las presentaciones, para que le pregunten al autor y conozcan de viva voz la situación. Entonces, esa creo que sería mi perspectiva ante tu pregunta, Luis Fernando, que es eso, ¿no? Es, yo mostré la imagen, cómo la toma el lector, es lo que a mí me interesa como autor. Entonces, muchísimas gracias por tu pregunta, Luis Fernando. ¿Alguien más? Por favor, los niños aplicados siempre se sientan hasta adelante. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo Lugo de Leer y Coleccionar, canal de YouTube y de TikTok. Ya nos conocemos, Leonel, desde hace ya algunos años. Admiro muchísimo tu trabajo. La verdad, he leído tus 2 libros. Yo creo que entre hoy y mañana ya va a quedar finalizado. Y si hay algo que admiro de tu obra, y también lo que admiro mucho ahora de Trajín, son las portadas. Y no sé si tú quieras comentarnos sobre la portada, cómo la lograron, si pues aquí están presentes de Trajín, pues también nos pudieran comentar qué portada tan impresionante, de verdad que siempre lo he dicho cada que voy a sus stands, lo primero que me llama la atención es siempre las portadas. El hecho de ver una portada ya luego me indica desde que tenemos que leer este libro, lo tenemos que comprar y tenemos que analizar todo eso. Pero pues, si nos pudieran platicar un poquito de la portada de tu libro, creo que sería magnífico para todas las personas. Y ahorita que estamos aquí en este recinto, pues yo creo que también si estas personas que ven este video pueden venir a la librería y simplemente ver la portada, yo creo que les va a dar muchísimas ganas de poder leer tu obra. Muchísimas gracias, Arturo. Como siempre es un gusto compartir los espacios y el tiempo contigo. Y creo que para la persona correcta para contestar la pregunta es el otro Arturo Texcagua, porque a mí solamente me tocó la bendición me mostraron 3 portadas y yo decir mi interpretación simbológica, que es un poco lo que muy bien observó la doctora Adriana Azucena, es entendieron muy bien la simbología, ¿no? Que el hilo rojo no solo es hacer referencia a esa, porque si observan el hilo no está conectado a los meñiques como lo de la tradición, entonces es, ¿por qué no? ¿Por qué se le enreda? Entonces eso yo fui el que le di el visto bueno, pero el creador y demás fue el editorial, entonces creo que a quien le debo de ceder la palabra de la mente detrás de esta gran portada, que coincido contigo, Arturo Lugo, es el otro Arturo Texcagua. Pues te cedo la palabra, Arturo. Muy bien, muchas gracias. Pues cuando hacemos una portada pensamos, por supuesto, la lectura del libro que vamos a hacer vamos a proponer algo, y supone pues interpretar esas palabras, eso que ahí se dice, y es muy complicado. Incluso cuando uno se lo dice a un dibujante, a ver, queremos hacer esto, y él nos pone muchas opciones. Y son muchísimas las que ahora se generan, porque pues ahora los diseñadores actualmente nos ofrecen trabajos realizados muchas veces con inteligencia artificial, como es este caso. Entonces ellos meten varias variantes y dicen, a ver qué va a resultar, y nos ofrecen esas variantes. Y así fue como llegamos en esas
fortuitas variantes pues a todos estos conceptos, esto del hilo, esto de dos personas, porque, bueno, hábilmente nuestro autor no nos ha hablado del texto principal que da nombre al libro, que es Hilo Rojo, justamente. Pero está bien, porque hay que comprar el libro para leer ese texto, por supuesto que esa es la intención final. Y basados en ese texto y en el espíritu pues ya se dijo, ya lo dijo Adriana, ya lo dijo él, ya lo dijimos aquí, hay rojo, hay sangre, ¿sí? Hay violencia, hay muchas cosas que el autor hábilmente ha disfrazado con cierto humor, un humor muy ácido, muy difícil, ¿no? Entonces todo eso, resumirlo en una portada, pues así como dice él, le hicimos 3 opciones y él dijo esta. Y creemos que es lo correcto porque queremos que el autor participe, que el autor nos ayude también, ¿sí? Sí, de hecho nosotros nos habíamos inclinado por esta, pero decíamos, no, a lo mejor le parece demasiado surrealista y no es la más apropiada, pero finalmente tuvo el buen ojo de decir, esta. Entonces sí que el mérito también es mucho de él, porque fue el que, como dijo, le dio la bendición. Sí, sí. Y sí, pues eso es lo que tratamos de hacer en Trajín, acomodar de alguna manera, interpretar de alguna manera lo que ahí se expresa en cada libro. Y esperemos que le guste al lector y que lo atraiga por lo menos a mirar, porque estamos en un mundo lleno de libros, por fortuna. Me da mucho gusto ver tantos libros, tantas ofertas. Y cuando vamos a las ferias, pues ahí están un montón de libros que ya los lectores no saben cuál, porque saben que todos son buenos y no saben cuál van a elegir. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Arturo Lugo. ¿Alguien más? Anímense, está lloviendo, no van a poder salir de aquí tranquilamente. Aprovechen el tiempo, por favor. Gracias, buenas noches. Manuel Mexicano, colega de Leonel en el Colegio de Bachilleres y gran admirador y amigo también. Yo comencé a conocer las minificciones con 2 compañeros de la UAM Xochimilco que son grandes maestros del género. René Avilés Favila fue uno de ellos, el otro Lauro Zavala, y bueno, acabo de leer una minificción que es una genialidad que me voy a permitir leer. Por favor, alumnos, abran su libro en la página 62 y el texto se llama Botas. El simple sonido de las botas sobre la duela, aproximándose a su cuarto, la hacía mojar la cama. Qué genialidad de minificción, ¿eh? Qué juego, qué doble juego de mojar la cama en un asunto erótico o de un tremendo miedo, ¿no? Un favor exorbitante. Yo creo que ya no eres una joven promesa, sino una joven realidad. Muchas gracias. Felicidades. Bravo. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir? No encuentro fallas en tu lógica. No, y más viniendo de ti, de esos 2 grandes monstruos, eso sí, monstruos de la minificción, ¿no? Lauro Zavala, que tuvimos la fortuna también de encontrarlo en recientes fechas, ¿no? Tanto en la fiesta del libro y la rosa, y hace unos cuantos días también en Puebla, en el encuentro de minificcionistas, y estuvo de invitado porque él presentó su libro y demás, y es siempre un honor y un gusto escucharlo, ¿no? Su lucidez y demás, y del maestro Favila, pues, en paz descanse. Entonces sí, es un referente, ¿no? Es un referente, esto que hablábamos precisamente, ¿no? De las culturas, y las sirenas, y la antigüedad clásica, y la noticia, y todo eso, es una maravilla, ¿no? Entonces, que venga de ti, de tu conocimiento al respecto, pues infinitas gracias, Manuel. Gracias. Hermano, un placer siempre escucharte. ¿Quién más? Anímense, no mordemos. Por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio Orozco, compañero de trabajo de Alejandra, invitado del Colegio de Bachilleres, para el 15. Pues bueno, tengo aquí varios puntos que yo creo que te van a hacer
o voy a hacer que desenmascares. El primero es una pregunta, más bien son dos preguntas. ¿Eres un superhéroe social que clama justicia o que evidencia su ausencia? ¿O eres un monstruo social implícitamente? Me gusta más lo de monstruo, porque nadie se pone del lado de los superhéroes. No sé por qué siempre nos ponemos del lado del monstruo, citando el título del libro, todos somos monstruos. Entonces, como lo que le decía al principio de la presentación, todos en algún momento hemos sido víctimas, pero también victimarios. Entonces, un poco el propósito, un poco como la pregunta que me hacía Luis Fernando, es eso, ¿no? Yo quiero mostrar tal vez lo peor del ser humano, porque eso somos, ¿no? Lo hemos sido, lo somos, o en algún momento lo seremos, mínimo para alguien. Entonces, yo preferiría no considerarme ser un superhéroe, porque eso me haría ser perfecto casi perfecto, ¿no? Porque yo tendría que salvar al mundo, y yo a la mala he aprendido que el síndrome del superhéroe no es nada grato. Entonces, si me pones esas dos opciones de ser el superhéroe y ser el monstruo, prefiero ser el monstruo porque eso me hace ser humano. Soy perfectible. Entonces, en algún momento yo estoy seguro que he herido, he violentado de una u otra manera, queriendo sin querer. Entonces, tal vez también yo he causado un hilo rojo, tanto para la bondad, para que no se lo coma el eclipse, en forma de enseñanza, en forma de algo, pero también tal vez, espero de todo corazón, que simbólicamente también he causado un hilo rojo de una mancha, de una herida, ¿no? Entonces, si me das esas dos opciones, escojo ser el monstruo porque es ser más realista, ser más humano. Muy bien, perfecto. Pues bueno, también me llama la atención el perfil narrativo que tienes desde la víctima. Pues esto va aunado a este suspenso, podría ser sarcástico, irónico, satírico. Ya tú tendrás tus parámetros ahí de porcentaje en cuáles te manejas. Pues bueno, una de mis tareas va a ser leer el libro y pues bueno, también sacar el mío. Y pues bueno, pues estas características de la narrativa, ¿a qué tanto? Bueno, no sé si te manejes en el límite mental de los lectores, ¿no? Y de su conocimiento, que deben de aplicarlo. Decías, a lo mejor uno tiene mucha relación con el mambo, otro con la noticia, entonces el conocimiento del lector va en juego, entonces eso lo hace bastante atractivo. Y pues bueno, te felicito por eso. Y pues bueno, la parte de la investigación, que la enalteces, porque esta es la cereza del pastel de cualquier persona que trabaja o se desarrolla en un área del conocimiento. La investigación es el aporte personal que cada ser humano le entrega a esa área en la que se está desarrollando, y es el amor por tal área, ¿no? Entonces, gracias por enaltecer esa parte. Y pues bueno, la pregunta del millón: ¿a qué te dedicas en la noche? ¿A dormir? No, o sea, divido mi respuesta en dos. Yo siempre he sido partícipe, y tal vez ahí es donde entra el Leonel docente, el que el otro sea partícipe, ¿no? Un tema que a mí siempre me llamó la atención desde que era estudiante de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, era el tema de la otredad. Aquí está mi amigo Julio, que no me dejará mentir, que nos compartíamos trabajos para revisarnos y demás, y muchas veces es el trabajo de la otredad, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Después, ¿quién diría que eso habla de madurez emocional y demás? Pero yo, en el momento de estar estudiando la carrera, tal vez de manera inconsciente, sin meter estos vericuetos psicológicos, era eso, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Por eso tengo un libro titulado Chacharamor. Siempre las historias de amor lo cuentan los victoriosos. Esta es la historia de amor, ¡viva el amor! Y dices, los que fuimos rechazados, los que no estamos tan exitosos en eso, es malo ser una cháchara, es ser malo una segunda opción. Eso es un poco lo que hablo en Chacharamor, publicado por Libro Objeto. En Razón sin Razón está eso que tú bien dices, lo satírico burlesco. Es me burlo de algo y a ver quién se alía a mí para decir, sí, tiene razón, esos usos y costumbres están mal. Y en hilo rojo es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Tanto lo dijo Arturo, después lo dijo la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que es ver el terror como un mensajero de la realidad, verlo como un escudo para tomar conciencia. No solamente verlo como divertimento, porque hay gente que dice, a mí me gusta el terror porque me divierte, ay, me da, o hasta me emociona la sensación de la muerte y de la incertidumbre. Y yo digo, es válido eso, pero como muy bien observaba la doctora Adriana Azucena, pero el terror puede dar, y la minificción a su vez puede dar un poquito más.
Y ese es mi reto como escritor. Entonces también, ¿a qué me dedico a veces en las noches? A pulir mis textos, que es cuando tengo tiempo, cuando el colegio de bachilleres, intento de creador de contenido y pues mi vida, ¿no? Amo de casa y demás cuestiones de mi vida personal, pues a veces las noches son los perfectos momentos, que a veces no, porque tengo unos vecinos impertinentes que les encanta estar jugando entre las 11 y las 12 de la noche y entre balonazos, entonces también no puedo dormir por eso. Entonces uno se pone sus audífonos, ya atendió a quien tenía que atender y es momento de estar leyendo, estar reflexionando, estar lavando los trastes y estar pensando, estar boleando los zapatos y estar pensando en la vida cotidiana, y de repente puede surgir de ahí una idea para un texto. Yo siempre digo, ¿no? Que siempre uno dice, siempre tiene uno la libretita, ¿no? Y se me surgieron 2 ideas para futuros textos, y eso es, ¿no? Es justamente la chamba del escritor, ¿no? Observar. Eso es uno, citando otra vez a Lauro Zavala, es lo que nos decía, ¿no? En su presentación de su teoría del cuento número 5, que uno de los grandes consejos que dan, o que coinciden muchos de los grandes escritores, es ser observadores de su realidad. Entonces, muchas veces en las noches, cuando uno está cansado, o uno va de regreso del bachilleres que sale a las 9 de la noche, y con estos tiempos lluviosos, vivo en esa, entonces hay que llegar nadando y rezando, es otra cosa de terror que no se me ocurrió para escribir aquí, estos diluvios, y llegar por la calzada Ignacio Zaragoza, y chin, toma el Uber, y el Uber al final se queda atorado, y ves el metro pasando vacío, mejor me hubiera ido en metro. Esos miedos urbanos no se me ocurrieron porque no lo había vivido hasta este semestre. Es eso, ¿no? Entonces, justamente contestando puntualmente tu pregunta, las noches a veces es para descansar de tanto observar, de tanto escribir, las horas interminables que trabajamos con Arturo, ¿no? A veces volteamos y, oye, comenzamos a las 4 y ya son las 8 de la noche, vamos a descansar, Arturo, porque si no vamos a ser repetitivos y demás, dejémoslo para otro momento. Eso es, ¿no? Entonces, muchas de las noches es para relajarse, para disfrutar a los monstruos que nos rodean, para crearlos o para alejarlos, de decir, hoy quiero paz, hoy quiero ver un partidito, hoy quiero apagar la tele, hoy quiero escuchar un podcast, hoy quiero leer, hoy quiero no hacer nada. Entonces muchas veces las noches, otra vez, depende de las circunstancias, ¿no? Hay noches donde este monstruo quiere reflejar esa monstruosidad que lo rodea, hay noches en donde este monstruo quiere descansar, merecen los monstruos también, esa es otra propuesta del libro, los monstruos también descansan y merecen descanso, es eso, ¿no? Entonces muchas veces en las noches depende del día. Esta semana fue de evaluaciones, tú lo entiendes. Entonces puede estar promediando. Este chico que no entró y según el artículo 85 del Reglamento General de Alumnos del Colegio de Bachilleres no sería acreedor de una calificación cuantitativa. ¿Se la pones, no se la pones? Ese tipo de cosas son parte también de mi vida, ¿no? Ahora como docente. Entonces soy todo, ¿no? Soy el filólogo, el que está leyendo para alimentarse de historias, perspectivas y demás. Soy el Leonel docente que tiene que preparar clases, descansar para el día siguiente tener bien la voz, o el Leonel creador de contenido que al día siguiente tiene una entrevista o va a grabar un video y editarlo, y está el Leonel ahora escritor, sin olvidar a Leonel persona, ¿no? El Leonel que vive su vida o intenta vivir su vida de la mejor manera, intentando no abrir tantos hilos rojos en las personas que me rodean. Entonces, muchas gracias a ti, Sergio. ¿Alguien más? Adelante. En TikTok, el usuario La Vida es Bella comenta, claro que sí somos superhéroes, sacando adelante a nuestras familias. Eso sí, coincido totalmente, y más en estos momentos que también va a ser un futuro proyecto que estoy escribiendo de mi vida actual. Entonces, en ese sentido, este monstruo también tiene sus momentos bondadosos, ¿no? Muy al estilo de Ron Doyle. Entonces, mi amigo el gigante y demás, y yo mido 1.90, se me queda. Entonces, sí, a veces también este monstruo tiene su corazoncito, y a veces también, ¿no? Justamente salir en el día a día, sacar adelante a mis estudiantes, sacar también mi profesión, sacar a mis seres amados, pues sí, tienes razón. Y por algo se llama que la vida es bella. Entonces, congruente con su nombre de usuario. Muchas gracias por el comentario. Recta final, por favor, porque ya bajó la lluvia. Ya leí tu libro, me gracias. llamó mucho la atención las mujeres, la violencia directa hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo en ese encuentro de minificcionistas que tuvo lugar en Puebla, yo hablaba de que las mujeres son un tema muy importante en mi vida en todas las aristas. Bueno, regular y malo, ¿no? En Chacharamor, obviamente, en mi condición de heterosexual, pues he sido rechazado por muchas mujeres. Entonces, pues obviamente muchas mujeres quedan mal paradas ahí, ¿no? Porque pues ellas son las crueles, las sádicas, que no piensan que yo soy hemofílico y su corte me puede causar la muerte.
O en la tradición petrarquista, mi alma yo se la di con la mirada, pero ella no devolvió la mirada y entonces estoy muerto en vida. En el caso de Razón sin razón, ahí no hay tanto tema femenino, como que es más crítica social, pero en Hilo Rojo es por esto que hablábamos, todas las aristas, ¿no? Es decir, el tema de la mujer aparece desde tres perspectivas, desde mi óptica. Desde la perspectiva de víctima, que es como muy bien observaba la doctora Adriana Azucena Rodríguez, y muy bien lo observa y lo menciona Arturo en La Cuarta de Forros, es un tema que obviamente es un miedo, es una realidad que nos impera, y entonces infelizmente mi madre ya falleció, entonces ya no tengo yo esa angustia de mi madre, pero mi novia, mis estudiantes, mis alumnas, mis colegas, mujeres, pues están en ese riesgo, ¿no? Entonces es un miedo perderlas, que las violenten, o ver a esa gente, pero también está la otra arista, ¿no? Las mujeres que también violentan de una u otra manera. Entonces también en Hilo Rojo aparecen mujeres vengativas, crueles, sádicas, que violentan con conciencia, ¿no? Entonces es mostrar esa, ¿cómo se puede decir? Esa degradación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Usando conceptos de dibujo, de pintura, ¿no? La intensidad de la víctima, la intensidad del victimario, la intensidad del testigo, ¿no? O del que está siendo víctima secundaria, ¿no? No es el que realmente sufrió el golpe o la violencia, pero que es de alguien cercano y obviamente por empatía te va a doler. Entonces, obviamente el tema de la mujer es muy importante en mi vida en general y en consecuencia en mi obra. Y regresando a la pregunta de Sergio, pues este monstruo no podía apartarse de ello desde todas las aristas, ¿no? Desde la arista del superhéroe que bien mencionaba el usuario que bien citaste, Jorge, pero también desde la perspectiva del que observa, ¿no? La chamba del escritor que observa y voltea hacia todas las partes y ve, ¿no? Y ve, hay violencia, recibes noticias todo el tiempo, escuchas a un colega, está ese miedo, esa incertidumbre, el famoso avísame cuando llegues, ¿no? Y ese tipo de cosas que pues son un miedo real, es una realidad imperante que no podía pasar inadvertida en Hilo Rojo con esta crítica social o esta intención de hacer reflexionar, pero también la otra arista, ¿no? También va a haber mujeres que son parte de la violencia de alguna u otra manera y son violentadoras y también aparecen en Hilo Rojo, ¿no? Entonces tampoco es cargarnos a un lado y solamente revictimizar a las mujeres como género, sino también mostrar que ellas también en algún momento pueden pasarse del otro lado de la trinchera y violentar a otra mujer, violentarse a sí mismas o violentar a otro hombre o a un hombre en particular. Entonces, qué bueno que me haces esa pregunta porque creo que es un tema actual, ¿no? Es un tema actual, entonces te agradezco, Jorge, que hayas hecho esa pregunta porque sí es algo inherente, ¿no? Es un tema recurrente, como bien observan algunos de ustedes también en sus preguntas, y están todos los ejes, ¿no? Entonces el propósito de Hilo Rojo es mostrar todas las aristas, incluyendo el de esta perspectiva de género femenino. Entonces, muchas gracias. Espero haber respondido tu pregunta, Jorge. ¿Alguien más ya para concluir? Una pregunta más y alguien más para ya tenerlo a él. Entonces, última pregunta de la noche. Cerramos con broche de oro. Ana María Saldívar para servir. Fíjate que yo me quedé con ganas de saber más, por ejemplo, de tus pequeños relatos. Te quedas con ganas de decir, bueno, ¿qué sigue, no? Si yo te preguntara de todos estos relatos que hicieras un libro en especial de cualquier tema, ¿cuál escogerías y por qué? Yo creo, buena pregunta, y le estás preguntando a Leonel del futuro, entonces déjame voltearlo a ver, la mirada al horizonte, porque algo que me caracteriza a mí es, tal vez, otra vez citando Chacharamor, no puedo olvidarme de mi primer amor y mi primer libro publicado, uno de los personajes que aparece en Chacharamor es Lot. Mi madre, que en paz descanse, era muy religiosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo ella me enseñó, además de la Biblia y demás cuestiones, me acercó a las historias bíblicas, ¿no? Cuando yo era niño, y una de las historias que más me llamó la atención fue la historia de Lot. Y entonces, a mí siempre me quedó muy marcado ese personaje, ¿no? Y principalmente su esposa. Y entonces, aquí infelizmente no hay ninguno, por lo visto no tengo amigos del CCH, pero yo me acuerdo muy bien de una mala práctica que sigue habiendo en la media superior, que es mandarnos a obras de teatro. Y yo me acuerdo de una vez que nos mandaron a una obra de teatro, íbamos saliendo y mis compañeros, a mí, si lees mi libro Razón sin razón, a mí me molesta mucho esa incompetencia de falta de civismo.
de gente que va viendo su celular y va caminando como pingüinito, ¿no? Y tú tienes prisa y el pasillo, y aquí por ejemplo en Coyoacán, que hay pasillos muy breves o las aceras son muy pequeñas y es, tengo prisa, ¿no? Aquí lo hago de manera chistosa, que tengo ganas de ir al baño y una pareja, aunque eso sí ocurrió, Julio está de testigo, que era Aura, si te acuerdas de ella, con su novio, que hacíamos referencia de ya suéltala, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, en el caso particular es no mirar hacia atrás. Es decir, estas historias de Hilo Rojo ya tienen su experiencia, tienen su presente y no me gustaría retomarlas, a pesar de que la tradición de minificción es, pues está la tradición, está el tópico, está el... Leonel Ali piensa en otros proyectos, tengo otros proyectos en que planear, pero si yo quisiera regresar a alguno de ellos, tal vez lo regresaría desde otra perspectiva. Contestando otra vez la pregunta de Sergio es, tal vez podría retomar alguna de estas historias, pero desde la perspectiva del otro. Tal vez el ejemplo de Por Ella, ahora sí contestarlo desde la otra perspectiva. Entonces podría ser un reto de espejo, ¿no? Que sería un reto de minificción muy... Aquí tengo a la experta, de no todos somos monstruos y después da la vuelta y ahora todos somos monstruos. Podría ser, ¿no? El hilo rojo, ahora rojo hilo, o rojo cartecillo, no sé cómo le llamaríamos, que podría ser eso, ¿no? Contar estas historias desde otra óptica, o desde otro género, tal vez ya no el terror, sino la crítica social, la crónica, el humor ahora sí tajante, ¿no? De burlarme de la cotidianidad, ¿no? Que es algo también que es válido, ¿no? Muchas veces existe ese humor social, que es agarrarte hasta de lo más crudo y hacer mofa con estilo, como el maestro Agustín Monreal, que hasta de algo tan cruento o algo tan cotidiano lo puede llevar a la máxima expresión de la risa. Entonces, si Leonel quisiera retomar las 66 historias, creo que agarraría las 66 o agarraría al azar, ¿no? El ejercicio del escritor, a abrir al azar y decir, me acaba de salir La Huésped, que les compartí, y ahora quiero hablar de la distimia, pero no desde la perspectiva como si fuera esta incertidumbre de si es un monstruo, si es una enfermedad, sino desde la perspectiva del terapeuta. Hoy me llegó un paciente que no entiende que tiene distimia, cree que está exorcizado, que tiene un demonio dentro de él. Pobre tonto. Ahí está el humor, ¿no? O verlo como la mamá de la persona en cuestión, o una persona cercana. Tengo un amigo que se siente así y demás. Entonces yo podría hacer ese ejercicio, ¿no? Y también sería un ejercicio válido, ¿no? Cuando existe este miedo de la página en blanco, que todos los escritores hemos tenido alguna vez, a veces uno de los grandes consejos que podemos tener es, vuelve a lo que escribiste y tal vez búscalo desde otra perspectiva. Entonces, en vez de escoger uno solo de los 66 textos que componen Hilo Rojo, tal vez agarrar los 66 y buscar cómo hacer un juego, ¿no? Es decir, voy a romperlo, hacer un rompecabezas y decir, ahora vamos a hacer otra historia con este mismo personaje y demás. Aquí tengo al experto Arturo Lugo, que es experto en Stephen King, que es el maestro de crear universos y demás, y de un personaje que era secundario, ahora ya acaba de sacar hace unos días otra novela de Holly, ¿no? Que era un personaje X, ¿no? Porque era la importancia de ver al criminal, ¿no? La búsqueda del criminal y conocer al criminal. Y ahora otra novela de Holly, ¿no? Porque seguramente Stephen King sigue este mismo ejercicio, ¿no? Como que dice, este personaje que era secundario en una novela, ahora va a ser el protagonista. Creo que yo podría emular al maestro del terror Stephen King, que también yo soy admirador de su obra, y hacer lo mismo, agarrar los 66 textos de Hilo Rojo y escribir otro libro de terror, pero desde otra perspectiva, con otro final. Entonces, no escogería uno. Además, son mis 66 hijos. Entonces, no puedo decir, tú sí, tú no. Obviamente los amo a todos, y si les quiero rehacer su vida o volver a hacer otra historia, pues escogería sin dudarlo los 66 relatos. No, gracias a ti, que me la pusiste difícil. Entonces, bien, adelante. Pues bien, muchas gracias por estas preguntas, por estos comentarios. Muchas gracias, Adriana, por tu participación, por tu excelente comentario. Muy bien, felicidades, muchas felicidades por este nuevo. Un fuerte aplauso. Con nosotros aquí. Y bueno, pues terminamos esta presentación agradeciéndoles a ustedes su presencia, el apoyo de la librería Octavio Paz, como siempre, de aquí de Foro de Cultura Económica, siempre nos abren aquí los brazos y nos apapachan y nos ayudan con el equipo técnico y con toda la transmisión. A los amigos de TikTok que nos están viendo, gracias por seguirnos, por comentar, por atender estas preguntas. Y bueno, pues vamos a esperar muchas obras más de nuestro amigo Leonel Ali.
¿Sí? Nuevamente. Adiós. Muchas gracias. Entonces, si están interesados en adquirir el libro, ya llega el momento del comercial, pasan a caja, lo compran y si quieren llevárselo con dedicatoria y autógrafo, aquí los estaré esperando. Y traje algunos ejemplares de mis otras obras, tanto de Chacharamor como de Razón Sin Razón. Si quieren conocer todo el panorama que les ofrece Leonel Aliza Notelli, pues aquí están también algunos ejemplares. Entonces, de igual manera, todos. Entonces, pues como siempre, una cordial invitación a que también se acerquen a toda la librería, agradecerles, ahora sí yo de manera personal, como el autor del libro presentado, pues infinitas gracias, no solo a la librería Octavio Paz, sino a todo el Fondo de Cultura Económica, a todo el staff, obviamente a Jorge, que estuvo detrás de la cámara en el TikTok, a Arturo, por todo, no solo por estar aquí, sino por todo el trabajo que está detrás de Hilo Rojo. Y qué decir de mi mentora, que otra vez nos volvemos a encontrar, ¿no? Otra vez, y nos seguiremos encontrando porque pues, hemos determinado ser minificcionistas, filólogos y demás, entonces siempre es un honor y ver muchas caras, ¿no? De gente que estimo, gente que admiro, gente que inspira, gente que ha sido de mi pasado, muy pasado, gente que es de mi presente, muy presente, pero cada uno de ustedes es muy valioso para mí. Algunos de ustedes no los conozco, pero a partir de ahora también son parte de este hilo rojo que nos está uniendo, porque estuvimos destinados para la eternidad. Entonces, infinitas gracias. También la invitación a que si quieren adquirir también Hilo Rojo, tal vez hoy no olviden, está aquí en la librería, está en Amazon, está en Mercado Libre y en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Tanto aquí en la Octavio Paz, en la Rosario Castellanos. Entonces, el sueño logrado. Entonces créanme que yo como autor hoy estoy viviendo el sueño. Entonces, infinitas gracias. Y entonces la invitación ahí está. Si quieren adquirir cualquiera de mis 3 obras, pues la caja se encuentra a mi mano izquierda, su mano derecha. Pueden irlo a pagar, vienen conmigo y para mí va a ser un honor tomarnos la foto, platicar, autografiárselos y demás. Entonces, infinitas gracias. Y ahora también les pido un aplauso para mis 2 presentadores. Y un aplauso para ustedes que vinieron bajo la lluvia. Pudimos contratarlo vos mínimo. A veces no llegamos con bien a casa, pero llegaremos. Infinitas gracias y como siempre digo en mis videos, hasta siempre.